¿Qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, vamos tomando nuestros lugares correspondientes y comenzamos con una pequeña oración? Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido llegar con bien aquí a esta iglesia, Señor, porque nos permite reunirnos y estar en comunión contigo, Padre. Sabemos que siempre estamos entregados a ti, Señor, en cuerpo, alma, corazón, Señor. A ti entregamos nuestras vidas, Padre. Te pedimos que nos permitas tener un gran momento de alabanza y de oración contigo, Señor. Y permitas que cada una de las personas que se encuentran a ti estén conectados contigo, Padre, y entregados a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra primera alabanza? Alzaré mis ojos a los montes, que veré, blanco como el sol, seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo de todas las aves, sé que me cuidas a mí, ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos, alzaré mis ojos a los montes, que veré, blanco como el sol, seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Quien sana corazones rotos, mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Quien sana corazones
grande, Padre. Aquí nos acercamos, Señor, en todo momento. Qué grande eres, Padre. Sobre todo es tu nombre, sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios.
A la persona que tienes a tu lado, dile cuán grande es Dios, cuán grandes son sus obras. Gracias te damos, Padre. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca aquí, Padre, postrados ante ti, Señor, porque sabemos que a ti es la gloria, Señor. Tú que eres nombre sobre todo nombre, Señor. Eres omnipotente y eres omnipresente, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él, a Él Yo no sé cómo te ha ido durante esta semana. Te
haya ido muy bien, te haya ido mal, te haya ido fatal. Pero siempre hay momentos en los cuales Dios nos bendice, por más pequeño que sea, y nos ayuda a estar de pie nuevamente. Él nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Te pido que prestes más atención a esta canción, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Así como Él nos puede dar mucho, nos puede quitar todo también. Siempre nos pone en pruebas que nosotros siempre podemos superar estando agradecidos con Él. Por eso es que a Él le damos la gloria y le damos todo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús.
atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Gracias te damos, Padre, porque tú lavaste nuestros pecados en esa cruz, Señor. Gracias te damos, Padre. Te amamos, Señor. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, 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 mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Bendito Padre, Señor, gracias te damos porque nos permitiste tener un momento de alabanza y de oración, Señor, hacia ti, entregando nuestros corazones, Padre. Amén, Padre. Te pedimos que le des gracia y facilidad de palabra a la persona que va a compartir el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.
Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Qué tal? Bonito día, ¿verdad? Bonito día, ya casi fin de septiembre. Qué rápido se ha pasado el año. Ah, ¿no es septiembre? Con razón yo dije, qué rápido se pasó el tiempo. El Salmo 3 tiene algo importante, dice así. Dice: tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. Gracias, Señor, te damos en este día de habernos traído hasta este lugar con toda alegría, con todo gozo, a alabarte, a darte gloria, la honra y el honor a ti, Señor. Te rogamos principalmente por aquellas personas que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna situación particular en su familia, en su trabajo, en el quehacer que tienen diariamente, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, te pedimos que tú sabemos que eres bondadoso y sabemos que eres también milagroso, Señor. Te rogamos y pedimos por cada una de ellos. Te rogamos también por nuestro pastor, para que le des la fortaleza de seguir guiando, Señor, esta congregación y esta iglesia tuya, Señor. Y a nosotros te rogamos que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir esa palabra fresca que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Y veo que tenemos con nosotros un matrimonio que nos acompaña. El Señor les bendiga, sean bienvenidos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por estas visitas? Bienvenidos. Y vamos a dar los avisos, hermano. Ya muchos de ustedes los conocen, sin embargo es nuestra labor recordarle cada semana que somos una iglesia que estamos activa y les recordamos los grupos de casa. ¿A qué hora son los grupos de casa? Pero no vean la pantalla, ¿eh? Son a las 7 de la tarde. A ver, ¿cuántos grupos de casa tenemos? Ah, muy bien. ¿Usted pertenece a uno? Ya no me diga. Si usted pertenece a uno, me da mucho gusto. Y si no, me va a dar mucho gusto que usted sea parte de un grupo de casa. En esta serie estamos estudiando 2 de Corintios. No se pierda esta bendición, hermano. Martes a las 7 de la noche, reúnase en un grupo de casa. Y si quiere conocer cuáles son los 3 grupos y dónde están, atrás ahí en el boletín viene la información. Y también los días jueves hay algo. ¿Qué hay los jueves? Es la reunión de oración a las 7 de la noche aquí en las instalaciones del templo. La invitamos a que venga a tener un momento de oración en donde se olvide de todo lo que está afuera, de todos los pendientes, y que ese tiempo usted pueda apartarlo para hablar con Dios. Les recordamos también, hermanos, nuestro programa de Dar Lata. Yo sé que hay domingos en donde hay un poquito más, hay domingos que hay poquito menos, a veces está totalmente vacía la canasta, pero ahí está. Esa canasta no falla, siempre nos está esperando. Recuerde, lo que le sea posible traer un alimento enlatado o cualquier bolsa de granos va a ser de mucha bendición, hermanos, para las familias de la iglesia. Vamos a preparar este momento de las ofrendas. Si nos acompaña por primera vez, no se preocupe. Si ustedes de casa, los sugieres están listos para apoyarles si es que todavía no tiene sobre. ¿Me acompaña para orar? Incline su rostro. Padre, queremos poner este momento en tus manos, porque específicamente este momento lo hacemos para ti, por amor a ti. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú nos has dado, y en esta mañana tus hijos venimos con un corazón agradecido, porque reconocemos que todo lo que tú permites en nuestras vidas es bajo tu voluntad y tu soberanía. Bendice, Padre, a cada una de estas familias que hoy se encuentran aquí con nosotros. Bendice, Padre, si es que falta trabajo, si es que hay alguna situación de salud, alguna situación
en donde la economía se esté viendo fracturada. Bendice a las familias, Padre, que hoy se encuentran aquí, y también permítenos ser cuidadosos, ser sabios, pero sobre todo obedientes con todo lo que tú nos das. Gracias por este momento, Señor, que es para darte a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los sugieres van a pasar a sus lugares. Vamos a continuar con nuestro programa. Los niños pueden subir a su clase, los adolescentes hoy se quedan abajo. Adelante, pastor. Buenos días, iglesia, qué alegría verlos, qué gusto, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 26 de Mateo. Estamos ya por terminar este evangelio y estamos ahora en la segunda parte del capítulo 26, donde habla de la agonía de Jesús. Y vamos, como es la segunda parte, vamos a ir del 36 en adelante, del capítulo 26, versículo 36 en adelante. Es importante, les animo, les invito a que vayan siguiendo con su vista lo que se va mencionando de lo que el Señor nos enseña a través del capítulo 26, ahora la segunda parte, y nos sirve porque podemos ir verificando que lo que se habla está fundamentado en la palabra de Dios. Así que vamos a ir al verso 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dice el verso 40,
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo ni una hora? Velen, oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dice el 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Vemos en el 47 en adelante el arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino ¿quién? Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado una señal diciendo: al que yo bese, a ese aprendan. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, y le arrancó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada van a perecer. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me mande 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras, es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido aquí con espadas y palos para prenderme. Cada día que me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué? Huyeron. Sus discípulos. Aquí nos reunimos en este día los hijos del Señor. Y los seguidores del Señor que son fieles siempre dicen: no se haga mi voluntad sino la tuya. En este capítulo estamos viendo la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Y esto debe inspirarnos para serle fiel a Él a cualquier costo. Y el propósito de este mensaje es afianzar el conocimiento del sufrimiento de Jesús,
durante su arresto y juicio, y aprender de su actitud de pedir fortaleza al Señor para obtener la victoria ante la injusticia. Quisiera que me acompañaran a hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él el que hable, el que guíe esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Ponemos en tus manos esta enseñanza que es tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para que ahí caiga como semilla buena en tierra fértil. Ayúdame a mí, Señor, para poder hacer este trabajo de manera que te dé gloria y que edifique tu iglesia. Ayúdame, papá, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van por el mismo rumbo explicando que Jesús y sus discípulos fueron por el valle de Cedrón. Estaba al norte del monte de los Olivos, en un lugar llamado Getsemaní. Lucas dice que era un sitio que Jesús frecuentaba, nada más, pero Juan dice que era un huerto. La palabra Getsemaní del hebreo significaría lagar de aceite. Esto indica que posiblemente ahí había un olivar y había una prensa para extraer el aceite. Getsemaní se ubicaba al pie del monte de los Olivos, más allá del Cedrón. ¿Y qué era el Cedrón? Una barranca ubicada entre Jerusalén y el monte de los Olivos del valle de Josafat, al fondo del cual corría un torrente. Era una especie de canal que tenía, al parecer, 30 metros de ancho, como este edificio y otra mitad, y 10 metros de profundidad. Una especie de canal en Jerusalén cuya corriente crecía durante las lluvias y se usaba también para tirar desperdicios físicos y también espirituales, porque se acostumbraba que gente iba ahí con todos sus pecados y ahí se creía que los dejaban y se arrepentían. Mateo hace notar el cumplimiento de las predicciones hechas por Jesús. Todo lo que él fue diciendo que iba a ocurrir, ocurrió. Como por ejemplo, la negación de Pedro, así como su propio padecimiento. Todo eso y más fue anunciado por él, como también su pasión, su sufrimiento al momento de ir a la cruz, que demostró ese sufrimiento, su humanidad, pero también su obediencia y sumisión al Padre. ¿Qué es lo que muestra? Su obediencia y sumisión al Padre. Y esto para nosotros debe ser una enseñanza, debe ser inspirador. En los versos del 33 al 35, allí donde estamos viendo, podemos ver cómo Jesús predice la negación de Pedro. Un problema que Mateo resalta una y otra vez es la falta de comprensión de los discípulos de la seriedad del mensaje y la misión de Cristo. Y si sus discípulos podían tener esa falta de comprensión, de entendimiento de lo que significaba, de su profundidad y alcance que tenía, nos puede pasar a nosotros también. Por eso hay que poner atención y aprender de la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a comprender la importancia de lo que Él vino a hacer, por qué y para qué, por amor y para nuestra salvación. Pedro mantenía una desmedida confianza en sí mismo
Y no era algo que le pudiera pasar a la gente hace 2000 años. Nos sigue pasando en la actualidad. Habemos algunos que batallamos con eso y nos sentimos muy seguros en nuestra propia confianza, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Y esta vez Pedro, hablando de cómo es que él se sentía muy seguro, esta vez se jacta de su fortaleza. Si recuerdan, le dijo: Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos se vayan, aunque todos te critiquen, yo voy a estar ahí y nunca te voy a negar, nunca te voy a juzgar. Se jacta de su fuerza, prometiendo a Jesús que nunca le abandonaría. Es mucho más fácil hacer promesas que cumplirlas. Y no nomás a nuestra familia, sino al Señor también. Seguramente habrá aquellos que en un momento de emoción dijeron: no, yo voy a seguir al Señor, yo soy cristiano. Pero conforme va pasando el tiempo, se van olvidando de Él. Y no estamos dispuestos a pagar el precio de ser hijos de Dios. Y nos vamos olvidando y nos vamos enfriando. Por eso es que decimos que es más fácil hacer promesas que cumplirlas. Pedro, acostumbrado a sobresalir, él siempre sobresalía de los demás, se distinguía por diferentes cosas. Y él sabía, por eso es que se sentía tan seguro de sí mismo. Y no tuvo empacho en hacer sus proposiciones. Señor, yo te voy a seguir, yo no te voy a abandonar. Él estaba dependiendo de su propia capacidad. Y así nos puede pasar también a nosotros. Hay luchas, hay pruebas, hay circunstancias que nos van oprimiendo y haciendo sufrir más allá de lo que el Señor quisiera, porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, sea en lo económico, sea en la salud, sea en diferentes circunstancias. ¿Y por qué no? Tal vez podría ser también como estudiante pensar que yo soy muy inteligente, muy capaz y yo voy a salir adelante. Y se nos olvida que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Él. Es por Él y es para su gloria. Jesús conocía la debilidad de Pedro y de una manera muy compasiva el Señor Jesús trató de prepararlo para enfrentar la realidad de su propia negación. Es decir, se ufanaba de decir: yo no te voy a seguir. Y el Señor estaba tratando de ayudarle a ver que no eran sus fuerzas. De alguna manera estaba prediciendo lo que Pedro iba a hacer. Y él ni cuenta se daba. Sus ojos estaban puestos en sí mismo, no en el Señor, en lo que Él era, a qué venía. Jesús le hace ver que, aunque se sienta Él muy seguro, esa misma noche lo iba a negar 3 veces. Una clara evidencia de la falta de comprensión de la naturaleza y el significado del reino de Jesús. Pedro, son cosas de las que podemos aprender. Pedro estaba muy lejos de conocerse a sí mismo y de las limitaciones propias de la naturaleza humana, que se conoce como naturaleza pecaminosa. Ese era Pedro. Y podemos aprender a través de estas cosas, de los errores de los discípulos del Señor, cuáles podían ser los nuestros y cómo podemos nosotros enfrentarlos, cómo podemos cambiar esas cosas con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y por poner un ejemplo, nosotros podemos prometerle a nuestra familia algunas cosas. Podemos prometerle a nuestra pareja amarla,
Y cuando estamos en el altar, tal vez podríamos decir, sí, yo voy a amarte en la enfermedad, en la pobreza, en toda circunstancia yo te voy a amar. Pero en la primera cosa que consideramos ofensa, se nos olvida el amor y viene la agresión y viene una actitud que lastima, que hiere principalmente al Señor. Pedro, oyendo al Señor decir estas cosas, no se percataba de que el Señor estaba profetizando lo que él iba a hacer. Y claro, en ese momento no iba a ser cuando él sufriera la muerte a causa del Evangelio, pero vemos a lo largo de la historia de la iglesia que esto se cumplió en su momento de una manera trágica. Y oyendo los demás discípulos también a Pedro, pues ellos también como coro, los demás discípulos dijeron lo mismo, también nosotros te vamos a seguir y no te vamos a negar. Y salieron huyendo en cuanto lo aprendieron y se dispersaron. En los versos del 40 al 42 vemos la angustia de Jesús en Getsemaní. ¿Alguna vez te has sentido angustiado? Triste, desanimado. Imaginémonos al Señor ahí, inocente, siendo juzgado, siendo entregado, siendo traicionado por su amigo, porque así le dice, amigo, ¿a qué has venido? Por su amigo, por aquel que metía la mano en su plato, traicionado por él y también sus discípulos dispersos, aquellos que habían dicho que iban a estar siempre con él. Jesús se sentía triste, dice la palabra, hasta la muerte. Jesús necesitaba la ayuda y fortaleza de sus hermanos, de sus discípulos, de sus amigos. Necesitaba que estuvieran con él, por eso les dijo, velen conmigo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Y regrésense, oren para que no caigan en tentación. Pero ellos se dormían. Jesús los necesitaba y ellos le fallaron. Y venía y los encontraba dormidos. Y obviamente los hombres le fallaron en el momento de mayor necesidad y de mayor angustia del Señor. Jesús estaba ya sufriendo su agonía desde entonces. Y al fallarle, sus amigos, sus discípulos, clamó a Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer también? Porque cualquier otra persona, como humanos que somos, podemos fallarte. Pero lo que el Señor nos está modelando aquí es que el Padre nunca te va a fallar. El Señor Jesús nunca te va a fallar. El Espíritu Santo de Dios siempre va a estar ahí porque está en ti. En el verso 41 vemos cómo es que Jesús asevera a sus discípulos la necesidad de mantenerse en comunicación con el Padre. Y es bueno hacer una memoria de qué tanto oramos nosotros. ¿Qué tanto te mantienes en comunicación con el Padre? Tal vez algunos puedan decir, bueno, mira, es que el trabajo y la distancia y el tráfico y una serie de justificaciones, pero tenemos 24 horas. Y en esas 24 horas muchas veces les damos más importancia a otras cosas. No estoy diciendo que la diversión o el recreo sea malo, no. Pero cuando nos damos más importancia a nosotros mismos que al Señor, entonces algo ya no está bien ahí. Estaríamos actuando como los discípulos o como Pedro, que le dijo que siempre le iba a seguir, pero no lo buscamos. Le decimos al Señor que lo amamos, pero no lo buscamos. No sé cómo se sentiría una pareja, esposo o esposa, que
se le dijo en el altar que iba a amarse. Te voy a amar por toda la vida, bajo cualquier circunstancia. Pero no se comunica. Y no sería extraño encontrar que hay parejas que viven bajo el mismo techo, pero que no se comunican. No pasan tiempo juntos. No disfrutan uno del otro. Y a veces se niegan unos a los otros. Es necesario, y el Señor aquí lo subraya, que oremos para no entrar en tentación. En otras palabras, la tentación siempre va a estar, pero si nosotros nos mantenemos en oración, en comunicación con el Señor, vamos a estar más fuertes para enfrentar cualquier tentación, porque no hay tentación que no venga de parte de Dios. Nada que no podemos soportar en Cristo. Y junto con la prueba, la salida. Es necesario estar atentos, alertas y orar para que la tentación no nos venza y podamos combatir los deseos de la carne. Y un deseo muy natural que podemos tener es que no quiero poner el despertador tan temprano para orar. Y cuando lo pongo, lo apago porque quiero seguir durmiendo. Y cuando me levanto, me quedo dormido, como los discípulos de Jesús. ¿Qué tanto entonces estamos orando? ¿Cuánto estamos preparados para enfrentar la tentación? ¿Cuánta comunicación le decimos la iglesia? ¿Cuánta comunicación tiene con su novio, con su esposo, el Señor Jesús? Jesús era humano en su ministerio terrenal. Era alguien que en ese momento estaba enfrentando la muerte. No sé si haya muchos aquí, pero sí habemos algunos que hemos enfrentado la muerte. Y es algo que te sacude fuertemente. Te hace sentir temor, ansiedad, angustia, incertidumbre. El Señor Jesús, como un ser humano, estaba enfrentando en ese momento la muerte. Y le ruega al Padre 3 veces, Señor, Padre, si es posible que pase de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque estaba enfrentando la muerte. Dice la palabra que ahí en Getsemaní, orando, caían como de su sudor, como gotas de sangre al suelo. Decía, estoy angustiado hasta la muerte. Eso era lo que estaba sucediendo en la vida, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Una nota muy importante que vemos aquí con Mateo es, en este capítulo, es que sobre todo el Señor Jesús buscó siempre hacer la voluntad del Padre. Y tenemos que preguntarnos, ¿buscamos nosotros hacer la voluntad del Padre o hacer nuestra propia voluntad? ¿O vamos a escoger cuáles sí y cuáles no? ¿Cómo se sentiría una pareja de saber que su esposo o su esposa a veces lo ama y a veces no? A veces le expresa afecto, ternura, cariño, apoyo, soporte y a veces no. La victoria de Jesús consistió en vencer la tentación de desobedecer, evitando morir. Y aceptó el destino que el Padre trazó y lo hizo como una muestra de amor a Él y amor a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que
que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. El Señor Jesús tenía en mente eso y lo hizo. Aceptó el plan del Padre en una muestra de amor a Él y al mundo. Estamos viendo lo que sucedió antes de ir a la cruz. Y Jesús fue arrestado. Injustamente. Jesús estaba enfrentando ahora un trágico destino. Porque una vez arrestado, iba a ir enfrente de las autoridades y después de ahí iba a ser condenado a morir en la cruz. Una muerte que era para delincuentes. Una muerte terrible. Y eso es lo que estaba enfrentando. El traidor, Judas, había llegado hipócritamente y se acercó a Jesús y le dio un beso en la mejilla. ¿Para qué? Para entregarlo. Por eso es que se dice a veces el beso de Judas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tratar aparentemente bien a alguna persona, pero con malas intenciones. O tratarla mal para que los demás vean, pero en mi corazón hay rencores, resentimientos, odios, amargura. Judas hipócritamente va y le da un beso. Y aunque Judas le saluda como alguien que está reconociendo la grandeza de una persona, Jesús sabía que esto solamente era una expresión externa hipócrita. Es triste cuando sabemos que dos amigos, dos hermanos o una pareja se besan ante el público con mucha ternura y hasta con una mirada y aspecto de dulzura, pero adentro hay odio, rencor, resentimiento. Eso el Señor le llama hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no queremos obedecer al Señor, amando a los demás como son, así como el Señor a nosotros nos amó como éramos y se entregó por sus propios enemigos. La palabra traducida en los manuscritos originales para describir el beso, ese beso significa que Judas se acercó al Señor con una alegría aparente y una expresión tierna aparente también. Pero con ese beso, Judas estaba entregando al Señor en manos de los pecadores, en manos de aquellos que lo iban a llevar, lo iban a masacrar y lo iban a crucificar injustamente. Lo iban a juzgar con maniobras, con malos manejos, con artimañas ilegales. En el verso 50 estamos. Humanamente, Jesús responde a Judas cuando va y lo entrega con un beso. Y le responde a Judas con un reproche. Un reproche que a la vez con un beso entregas. ¿Le estás entregando con un beso? Esa pudo haber sido también una oportunidad que el Señor le estaba dando de arrepentimiento. Una exhortación a arrepentirse, cosa que Judas nunca tuvo. Jesús estaba herido por la traición del hombre que había compartido con él. Era su amigo. Metía su mano en el plato de Jesús. Era administrador de los recursos. Él había visto los milagros. Él había compartido el techo, la comida con Jesús. Pero jamás le reconoció como Mesías. Si lo hubiera hecho,
no hubiera hecho lo que hizo. Se hubiera reconocido al Señor. ¿Por qué? Porque Judas no era salvo. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Eso nos lleva a pensar que el estar aquí, el leer la Biblia, el levantar nuestras manos aquí, no te hace salvo. Y puede ser, ocurriera, y nos daría mucha tristeza pensar que alguien que ha estado por largo tiempo reflejando una imagen de cristiano, que no lo sea. Judas fue uno de ellos. Tenemos que asegurarnos. ¿Y cómo podemos saber si yo estoy siendo realmente un hijo de Dios? Los demás lo van a notar. Lo van a ver, no por tu apariencia, sino por sus frutos, es que los vas a conocer. ¿Hay amor en la persona para amar a los demás como quiera que sean? ¿Hay un deseo de servir a tu prójimo como el Señor lo hizo hasta la muerte? Por sus frutos los conoceréis. Porque es muy sencillo venir con una Biblia bajo el brazo y pararnos y cantarnos y hasta disfrutar de la música. Pero eso no quiere decir que estemos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y adorándolo con nuestra propia vida primero. Mateo no nos dice, volviendo con el impulsivo de Pedro, no nos dice quién sacó la espada para agredir al siervo del sacerdote. Pero Juan, en el 8:10, dice que fue Pedro, en su carácter impulsivo y falto de conocimiento del reino de los cielos. Usó su espada para tratar de defender al Señor. Cuando nosotros no entendemos con claridad el significado del reino de los cielos y el ser un hijo de Dios, entonces nuestra conducta es como ha sido siempre antes de conocer al Señor. Y nomás nuestras actitudes son aparentes. Y es mi deber, aunque sea incómodo decir estas cosas, es mi deber y lo hago con gusto, aunque sé que algunos se pueden incomodar. Pero saben, el Señor ha puesto amor en mi corazón para la iglesia. Y como pastor y sirviente del Señor para ustedes, yo no quiero que nadie un día escuche que el Señor le diga, no te conozco. Señor, pero yo iba todos los domingos. Señor, yo servía, yo barría, yo limpiaba, yo daba ofrenda. Y Señor, apártate de mí, no te conozco. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerán. Y aunque lo digo frecuentemente, quiero repetirlo de nuevo. Si verdaderamente amas al Señor, paga el precio. Arriésgate. Arriésgate a ir con alguien que sabes que es un hijo de Dios maduro y decirle, ¿qué ves en mí? ¿Ves fruto suficiente? ¿Qué son las áreas débiles que tú ves en mí? ¿Por qué no lo hacemos? Por temor. Se oye mejor esa palabra que decir por orgullo. Porque soy soberbio, por eso no pregunto. Porque soy soberbio y orgulloso, yo no pregunto a nadie cómo me ve. Ni acepto cuando vengan y me digan mis errores. Qué terrible. Años de Judas con el Señor, viendo sus milagros, comiendo con Él, durmiendo bajo el mismo techo, y un día traicionarlo por 30 piezas de plata. Mateo no nos dice quién sacó la espada, pero sí sabemos, como lo mencioné, que Juan nos dice que fue Pedro. ¿Por qué? Repito,
por falta de conocimiento de lo que significa ser un miembro del reino de Dios. Una cosa es ser visitante a la iglesia. Una cosa es ser simpatizante de las cosas de Dios, pero otra muy diferente es ser un hijo de Dios dispuesto a pagar el precio para darle gloria con nuestra vida, para agradarle con nuestra forma de seguirlo fielmente. En los versos del 59 al 65 vemos cómo es que Jesús fue llevado después de haber sido aprehendido, como lo vimos, al Sanedrín. Y fue enjuiciado. Y ese juicio era totalmente ilegal. Y yo quisiera que nos ubicáramos y nos imagináramos a uno de nuestros hijos siendo juzgado, siendo inocente y juzgado de una manera ilegal, injusta. Desde el arresto de Jesús, la ilegalidad se veía en proceso y era evidente, porque la ley judía decía que para llevar a cabo un proceso legal que merecía pena de muerte, como se supone que era con Jesús, no podía detenerse a la persona durante la noche. Pero ellos quebrantaron esa ley. ¡Qué indignante injusticia! ¡Qué terrible! Yo no me puedo imaginar cómo me sentiría si sucediera eso con alguno de mis hijos. Cuando fue Pedro impulsivamente a cortarle la oreja al siervo del sacerdote, Jesús le dijo que guardara su espada. Y ahí es donde el Señor menciona esa frase que se conoce como el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Por qué? Porque Jesús no se prestó para usar la violencia como un método de establecer su reino. El reino de Cristo se iba a establecer con base del amor. El amor a los semejantes. Si tú preguntaras a la gente que es creyente maduro, a la gente que te ama y le dijeras, ¿tú crees que yo amo al prójimo como Jesús? ¿Tú crees que sirvo al prójimo como Jesús? ¿Crees que estoy dispuesto a hacer un sacrificio para servir y para mostrar amor? Piensa, ¿qué te responderían? Especialmente los que más te conocen. El reino de Cristo se iba a establecer a base de amor y servicio a nuestros semejantes. En el reino de Dios, las armas serán totalmente distintas a la forma en la que se conquista en el mundo donde vivimos. Porque en el reino de Dios se establece el reino entregando su vida, no quitándola. Y nosotros podemos pensar, si yo entrego mi vida por los demás, no que quieras morir físicamente, pero si mueres al yo para servir a los demás. Piénsalo. Reflexiona un poquito en eso. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir para servir a los demás? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificarnos, a pagar un precio por hacer lo que el Señor quiere, lo que es su voluntad, lo que le agrada, lo que ordena, lo que Él ha hecho por nosotros?
Así que la conquista del reino es entregando la vida, no quitándola. ¿Cómo podremos impactar a otros? ¿Cómo podremos nosotros reflejar que Cristo vive y reina en nuestros corazones si donde estamos, llámese trabajo, escuela, calle, iglesia, casa, no reflejamos el amor de Cristo, sino que sacamos la espada con la intención de arrancarle la oreja a alguno? Es entregando la vida, no quitándola. Y el mundo no puede entender este concepto de batalla. Por eso es que se opone rotundamente a los principios del reino. Y ahí estaba el Señor, angustiado hasta la muerte, sufriendo, sin respaldo de sus discípulos. Pero Jesús no estaba indefenso. Cuando vino Judas y lo entregó y vinieron todos con palos y con espadas, con armas para agarrarlo como si fuera un delincuente terrible, él no estaba indefenso, como se podría pensar. Él tenía toda la ayuda del Padre. Él podía haber echado mano de la ayuda del Padre en cualquier momento. ¿Y qué habría pasado? Pues recordemos que el Antiguo Testamento nos habla de que un solo ángel fue capaz de destruir un ejército completo que intentó aplastar a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Qué no harían 12 legiones, como podemos leer ahí en el capítulo que estamos viendo? Él podía haberle dicho, y el Padre hubiera dicho, hubiera mandado más de 12 legiones. ¿Cuántos ángeles serían? Alrededor de 72,000. Uno solo acabó con un ejército. ¿Qué harían 72,000? Pero esa era la verdadera libertad. Ese es el verdadero amor. Ese es el querer cumplir con la voluntad del Padre y amar a los demás. Él no se quiso defender, él quiso cumplir la voluntad del Padre. El reino de los cielos no se establece con criterios de imposición o de violencia. Y tal vez estamos pensando solamente en aquel tiempo y vemos a Pedro con la espada, pero también nosotros aquí y ahora, hasta en nuestras propias familias, no podemos escuchar algo que no nos gusta mucho porque sacamos la espada. En lugar de negarnos a nosotros mismos y decir, Señor, tú estás permitiendo esta prueba, ayúdame a salir de ella victorioso para darte gloria con mi conducta. Amando a mis hijos, amando a mi esposa, amando a mis parientes, a pesar de que me abofeteen. Porque tú has dicho que si te dan una mejilla, pongan la otra. ¿Cómo? Perdonando y sirviendo. Por la gracia de Dios, para su gloria. En nuestra cultura, las conquistas políticas, sociales o económicas se logran a través de la fuerza. Y podemos ver las guerras en diferentes partes. Acciones arbitrarias que son comunes en la humanidad. Y continuamos en el verso 54, que es cómo tenía Jesús que enfrentarse a las situaciones que se presentaban. Las escrituras y la voluntad de Dios deberían cumplirse. Esa es una enseñanza del Señor Jesús. ¿Tienes tú presente eso? ¿Qué es la voluntad de Dios y que Él espera que se cumpla su voluntad? Porque de qué manera podríamos decir, Señor, yo te amo. Y podemos cantarle que le amamos y le adoramos. Y que Él es para nosotros lo máximo. Pero con nuestras actitudes lo negamos. Jesús tenía que enfrentarse a la situación que se presentaba. Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Era necesario. No quiso pedirle ayuda al Señor. Solamente quería que lo fortaleciera.
porque era un plan trazado por el Padre para beneficio. Qué paradoja tan tremenda. Un plan trazado para beneficio de los que ahora estaban contra él. Aquí, y viendo eso, vemos que brilla la intensidad de la luz del amor hacia el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí lo vemos, unos estaban ahí haciendo planes para matarlos, mientras el Señor estaba haciendo planes para salvarlos. Qué paradoja. Ellos estaban buscando la muerte del Hijo de Dios y Cristo estaba ofreciendo su vida en sacrificio por sus enemigos. ¡Qué ironía! El Hijo de Dios sometiéndose a la injusticia del hombre para que se cumpliese la Escritura. Era necesario que se diera este contraste. Y ahora nosotros, cuando lo vemos, no nos queda otra más que voltear y decirle: Señor, perdóname si no te obedezco. Gracias. No tengo palabras, Señor, para agradecerte lo que tú hiciste por mí. Mira lo que hicieron contigo para que yo pudiera ser libre de la influencia y del gobierno del pecado en mi vida y ser salvo. Es contrastante el amor del Padre en oposición a la vergüenza del criterio humano. En los versos del 59 al 65 vemos el juicio en el Sanedrín que inició contra Jesús, como dije hace un momento, totalmente ilegal, desde su arresto. Y conviene verlo y repetirlo una y otra vez para que podamos aprender qué era el propósito, cuánto vale y cómo fue y cómo podemos entender el sufrimiento de Jesús. Es muy fácil decir: Él pagó por mí, pero ¿entendemos lo que costó? Quizá jamás lo vamos a entender, pero podemos dar una idea de lo que padeció. ¿Recuerdan que decíamos que la ley judía decía que para llevar a cabo un proceso legal que mereciera la muerte no podía detenerse a una persona en la noche? Pues rompieron esa regla. Además, durante las fiestas de Pascua no se podía, por la ley, no se podía hacer un juicio como tal. Sobre todo cuando un reo era condenado por unanimidad y puesto en libertad. ¿Se acuerdan que escogieron a quién quieren que liberemos? ¿A quién liberaron? A Barrabás. Eso no se podía hacer porque se supone que había malicia en el proceso, pero a ellos no les importó. Ellos querían matar a Jesús y querían justificar esa muerte para que el pueblo no se viniera encima de ellos. Con Jesús se violaron todas las reglas legales y más aún se buscaron falsos testimonios para tratar de validar la acusación de Jesús. ¡Qué trato tan indignante! Otra vez repito, ¿cómo nos sentiríamos con un familiar amado, un amigo amado que está siendo tratado así, tan injustamente, de una manera tan indignante? Da coraje, molesta, frustra. Esas son las cosas que el Señor Jesús pasó por ti y por mí para pagar por nuestros pecados. Por eso decimos que con Jesús se violaron todas las reglas. En los versos del 60 y 61, aun cuando buscaron los testigos falsos, no hallaron culpa en Jesús. Y la acusación que pusieron contra él estaba basada en una interpretación errónea de las palabras que Cristo usó cuando habló de la caída del templo. En otras palabras, retorcieron las palabras e intención de Jesús para poder asesinarlo injustamente.
En los versos del 62 al 63 lo vemos ahí, en el juicio, en silencio. Un silencio que sorprendió al Sanedrín, o digamos la Suprema Corte ahorita, porque él no decía nada, no abrió su boca, dice la palabra, para quejarse. Y Caifás llegó al extremo de poner el templo al mismo nivel de Dios, para que nos demos una idea qué tanto comprendían lo que Dios quería hacer. Además, a Jesús lo amenazó y lo puso bajo juramento obligatorio de hablar, aunque él estuviera en silencio. Pero las palabras de Jesús fueron mucho más que una simple respuesta. Lo obligaron a hablar. Pero lo que salió de su boca no era solamente una simple respuesta a lo que ellos estaban preguntando. Debe haber sido impactante y terrible para los que estaban oyendo, para la Suprema Corte que estaba juzgándolo injustamente, porque él, cuando él volviera, iba a volver con poder. Y es un contraste muy fuerte ver al inocente ahí, esposado, encadenado, azotado. Cuando él volviera con poder y gran gloria, no vendría a acatar órdenes de ellos, ni tampoco para ser juzgado, porque no se dejaría juzgar para ellos. Y es lo que estaban oyendo el Sanedrín. Y en su trono, el Sanedrín, viendo a Jesús en su regreso en su trono, para dar ellos tendrían que dar cuentas. Ellos le estaban pidiendo cuentas a Jesús. Ahora el Sanedrín, con la venida de Jesús, tenía que dar cuentas a él. Y ellos iban a ser los reos de muerte, y no Jesús. Así que Cristo iba a ser visto por todos sentado a la diestra del Padre y luego viniendo a la tierra entre las nubes del cielo. ¡Qué impacto para el Sanedrín! Para la corte. Se sintieron ofendidos ante esta declaración y rasgaron sus vestiduras. Era más, mucho más de lo que Caifás podía soportar. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Era lo que estaban esperando, una justificación para asesinarlo. Para los sacerdotes y los acusadores de Jesús, estas palabras eran blasfemia y era suficiente para matarlo. Hay muchas cosas que podemos aprender de esta enseñanza, pero quisiera mencionar 3. Necesitamos, como hijos de Dios, como iglesia, como hermanos, necesitamos apoyo de nuestros hermanos cuando nos encontramos en pruebas. Porque como hermanos reaccionamos negativamente, incluso como creyentes, ante la adversidad y el sufrimiento. Y eso es lo natural en el ser humano. No debemos de sorprendernos si alguien reacciona negativamente, porque existe el temor en el ser humano, la ansiedad, la angustia. Nos necesitamos unos a otros. Pero ¿cómo vamos a servirnos unos a otros si no nos damos cuenta si alguien está necesitado? Si alguien está sufriendo. Si alguien está pasando por una terrible prueba. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos. ¿Somos un cuerpo? Pues ayudemos unos a otros. ¿Somos hermanos? Amémonos como hermanos. Y estemos al pendiente unos de otros, dispuestos a pagar el precio y a dar sacrificio para poder servir y amar y cuidar a los demás. ¿Lo estamos haciendo? Cuando vivimos los sufrimientos solos, es terrible. No dejemos que nadie sufra solo. Es algo terrible. Cuando vivimos sufrimiento solos, nuestra vida se llena de aflicción y de angustia.
Nos sentimos desmayar, somos débiles y podemos caer, podemos fracasar. Somos un cuerpo, somos una iglesia, somos hermanos, actuamos como tales. Sabemos cuando nuestros hermanos están sufriendo. Buscamos la manera de servirlos y ayudarlos. Punto número 2, en el orden espiritual, tenemos a Cristo como nuestro amigo. Tal vez algunos pasemos por soledad mientras pasamos por alguna prueba terrible, pero no estás solo, mi hermano. Tienes al Señor Jesús. Él va a estar siempre contigo a través del Espíritu Santo de Dios, que te fue entregado como don al momento de tu entregarte a Él. No estás solo. Él está contigo. Y lo único que necesitas es clamar a Él, porque Él lo ha prometido. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Por qué el Señor Jesús nos puede ayudar? Porque Él padeció aflicción y dolor y es capaz de comprender nuestra agonía humana ante el dolor. Pero además, por su gracia, tenemos a la iglesia que Él nos ha entregado, como un medio de gracia. Un conducto, la iglesia es un conducto de bendición para otros. Nosotros, tú personalmente, permíteme por favor dirigirme a ti personalmente, tú eres, yo soy un conducto o debiera ser un conducto de bendición. Un conducto por donde pasa el amor de Dios, por donde pasa la bendición de Dios, por donde pasa el respaldo de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Eso es la iglesia, un medio de gracia del Señor para darnos soporte, ayuda y amor unos a otros. Punto número 3. Jesús es nuestro ejemplo de obediencia. Jesús obedeció al Padre aún en los momentos de agonía. Y este ejemplo deberíamos seguir cada uno de los creyentes fieles, sometiéndonos plenamente a Él y obedeciendo continuamente para hacer su voluntad. Padre, te damos honra y gloria. Eres bueno, Señor. Y aún cuando nos permitas pasar por aflicciones, por vicisitudes, Señor, sigue siendo bueno, porque todo obra para bien para los que aman y buscan a Dios. Gracias, papá. Gracias por haber tomado la iniciativa de acercarnos a ti. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo para que pagara por nuestros pecados. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por habernos revelado el Evangelio. Ayúdanos a entender todo lo que nos has enseñado ahora. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para poner en práctica tus enseñanzas. Te damos gracias por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, papá. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Te amo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. 2, 3, 4.
dado cuenta de tus obras, poesía escrita por ti, estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el hilo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios.